Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic del curso Matemática Básica. Continuamos con la lección 10, en donde veremos ecuaciones algebraicas y su resolución. Una de las ecuaciones que aparecen a menudo en todo problema de matemática y física son las ecuaciones de primer grado. Para resolver una ecuación de primer grado, te sugiero aplicar los siguientes pasos. En primer lugar, elimina los radicales en caso de que los contenga. Elimina los paréntesis también si los contiene. Reduce a denominador común y en caso de contener denominadores diferentes, ya sea en uno o en un solo miembro o en ambos, allí lo que se hace es buscar el mínimo común denominador. Se suprimen los denominadores y de esa manera se lleva toda la expresión a una expresión entera. Luego se separan los términos que contienen a la incógnita en el primer miembro por lo general y a los independientes en el segundo miembro. Luego se reducen los términos independientes, de igual manera se reducen los términos semejantes que contienen a la incógnita. Se despeja la incógnita y por último se comprueba o verifica el resultado. Veamos algunos ejemplos. Estamos viendo a nuestra derecha el paso a paso que recién les había dicho era conveniente aplicar. Vemos que en el ejemplo no aparecen expresiones radicales, por lo tanto el paso 1 lo obviamos. Pero si hay paréntesis, entonces vamos a eliminarlo. Recordemos que si está un paréntesis precedido por signo más, conserva los signos encerrados sus signos, de lo contrario cambian al opuesto. En este caso es 5 por x, 5x, 5 por menos 1, menos 5, 10 por x, 10x y más 10 por más 2 dará 20. El segundo miembro se conserva. En este caso vemos que en el primer miembro se han asociado los términos semejantes que contienen a la incógnita, obteniendo 15x, y de igual manera menos 5 más 20 se asociaron como independientes del primer miembro. Posteriormente se transpone más 15 al segundo miembro, se resuelve la operación y por último se despeja del coeficiente 15 obteniendo el valor para x de 2. Por supuesto que siempre se comprueba o verifica el resultado y si este valor 2 lo reemplazamos en el primer término, quedará 2 menos 1, 1, que por 5 es 5. Y 2 más 2, 4, por 10, 40. 5 más 40 evidentemente nos va a dar 45. En este ejemplo 2, el ejemplo contiene denominadores y hay tanto en el primero como en el segundo miembro. ¿Qué conviene hacer? Bueno, en este caso conviene primero el primer término que contiene denominador del segundo miembro, transponerlo al primero y dejar el término entero del segundo miembro solo. Estos tres términos contienen denominadores diferentes que habrá que reducir al mínimo común y ese mínimo común es 12. De ese modo, ya teniendo el denominador común para ambos miembros, el primero va a transformar a cada uno de sus numeradores por el factor que es necesario para lograr una fracción equivalente. Recordemos, si a 12 lo dividimos en 2, nos da 6, ese es el factor que afectará al numerador del primer término. 12 dividido 4 nos dará 3, será el que afecta al numerador del segundo término y así para el tercero. Se aplica la propiedad distributiva en el numerador del primer miembro, libera los términos en x, los términos independientes, y lo que no hay que olvidar es que si aparecen restas, estas se distribuye o el factor negativo a todos los términos del factor que lo acompaña. A esta altura, como ambos miembros
un divisor que es 12 y este 12 es distinto de 0, podemos cancelar, que es lo mismo que el 12 que está dividiendo el primer miembro pase multiplicando al segundo miembro y ahí se pueden simplificar. Entonces quedan expresiones enteras. De la expresión entera del primer miembro se asocian los términos semejantes, quedando un solo término en X y un solo término independiente. Se transpone menos 5 el segundo miembro, se transpone el factor 13 dividiendo al segundo miembro, resultando el valor 5. Por supuesto que este valor 5, si lo reemplazamos en la ecuación original, va a validar a la misma. En el ejemplo 3 tenemos una ecuación en la cual la variable aparece dentro de una raíz. Entonces dijimos que era conveniente eliminar ese símbolo radical. Acá sería más útil al principio transponer el más 1 como término que resta al segundo miembro para que a ambos miembros de la igualdad apliquemos propiedad uniforme de la potenciación elevando al cuadrado a ambos miembros y de ese modo el cuadrado del primer miembro con el índice 2 podrán ser simplificados, quedándonos el valor absoluto de la expresión que es del radicando, que es x cuadrado menos 1 libre. Por otro lado, en el segundo miembro va a quedar el cuadrado en binomio, que se desarrolla como el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. A esta altura, en ambos miembros de la igualdad, vemos un x cuadrado sumando, se puede cancelar y transponiendo al primer miembro el término que contiene la incógnita, resulta el valor de x igual a 1. Por supuesto, en la ecuación anterior es válido siempre ir y reemplazar en la ecuación original para estar seguros que ese valor forma parte del conjunto solución. En esta ecuación de segundo grado, que era otra de las ecuaciones que se clasifican de acuerdo al grado, vemos que el mayor de los exponentes que afecta a la variable es 2. Entonces, tenemos una ecuación de segundo grado con un término cuadrático, un lineal y un independiente. Acá es fundamental que el término cuadrático, que tiene un coeficiente a, sea distinto de 0, ya que si este fuera 0, al no tener el término cuadrático va a reducirlo a una ecuación lineal. Cuando se resuelve una ecuación cuadrática, podemos hacerlo ya sea por aplicación de la fórmula resolvente, que es una ecuación clásica, o bien empleando una calculadora científica que resuelva ecuaciones, y las hay ya sea de forma analógica como digital. Sea cualquiera el camino que se tome, no olvidar que una ecuación cuadrática tiene 2 raíces como máximo. Para ello es necesario que tengas presente el discriminante de una ecuación cuadrática. Aquí se llamaba y se llama discriminante. Lo simbolizamos con la letra delta griega y es la expresión que quedaba dentro de la raíz cuadrada de la fórmula resolvente. Vemos que responde a la forma b cuadrado menos el cuádruple producto entre a y c. Este valor discriminante puede tomar o un valor positivo, un valor nulo o negativo. Si está dentro de una raíz, todo valor positivo tiene solución. Entonces esto va a permitir que la ecuación de segundo grado tenga 2 soluciones reales y distintas. Pero si llegara a tener igualdad a 0 ese discriminante, entonces en esa fórmula resolvente no estaríamos ni sumando ni restando el valor de discriminante. Por eso nos quedamos con una sola solución real, que también se la llama solución doble o de multiplicidad 2. Y en el caso que fuera negativa, no existe solución real, por lo tanto, nuestras ecuaciones de segundo grado en reales podrán llegar a resolverse mientras el discriminante sea positivo o nulo. Veamos algunos ejemplos.
El ejemplo que habíamos planteado en un video anterior respondía a esta forma, el cual por aplicación de propiedad distributiva del primer término, los dos que le siguen, y del segundo, los dos que le siguen, obtenemos el desarrollo que estamos observando. Por supuesto que es posible asociar los términos en X o lineales. De esa manera llegamos a la ecuación 2x² más 4x menos 16 igual a 0. Como vamos a trabajar con la calculadora o bien con la fórmula resolvente, digo la calculadora porque es mucho más directa, es importante por un camino o por el otro reconocer quién es A, 2, cuánto vale B, 4 y cuánto vale C, menos 16. Estos valores se ingresan en una o en otra de las herramientas y nos arrojan estas dos soluciones. Por supuesto que estas dos deben ser reemplazadas en la ecuación original y ya de esa manera validada las expresiones podemos armar el conjunto solución constituido en este caso por dos valores, tanto 2 como menos 4. Hay que tener presente que muchas veces en matemática y física una ecuación cuadrática resuelta tiene dos valores, pero de acuerdo al problema debemos descartar una de ellas. Supongamos que esto hubiese sido en un problema de física y la variable es el tiempo, no podríamos tomar el valor menos 4 por tratarse de un tiempo negativo, por ejemplo. También en la ecuación anterior propuesta se puede trabajar aplicando una propiedad inherente al cero. En nuestro primer video lección planteamos una característica del cero que es que el producto de factores, si es nulo, significaba que cualquiera de los dos podía ser nulo y por eso le daba el carácter de nulo al producto final. Entonces, podemos tomar el primer factor 2x menos 4 igual a 0 y x más 4 igual a 0. Del primero desprendemos el valor 2 y del segundo arroja la otra solución que ya habíamos planteado. Entonces, como que tenemos en este momento ya tres caminos: ir a la resolvente, ir a la calculadora o por factorización. El camino de factorización lo abordaremos más adelante, pero en el caso que ya la ecuación venga factorizada, pues directamente conviene este camino. Con la ecuación de tercer grado, según presentábamos en video anterior, era una expresión que presenta el término de grado 3, de grado 2, de grado 1 y un término independiente, expresión polinómica igualada a 0. También acá el coeficiente que acompaña al término de grado 3 debe ser distinto de 0. También acá conviene trabajar con la calculadora científica y si no, más adelante, cuando veamos factorización, aplicaremos los casos correspondientes y pertinentes. Un ejemplo sería el que estamos observando, en donde, como en el caso de la cuadrática, identificamos los coeficientes a al de grado 3, b menos 6, en este caso el de grado 2, el c que es 3 para el grado 1 y 10 para d. Ingresamos estos valores en la calculadora científica que resuelve ecuación y en este caso obtenemos los tres valores reales distintos. Por supuesto, cada uno de ellos, al ser reemplazado en la ecuación original, deben validarla. En el ejemplo 2 vemos que la ecuación es mucho más sencilla, ya que carece de dos términos, sería de expresión incompleta. Entonces, en estos casos conviene directamente despejar. En el caso de una raíz cúbica de índice impar, tenemos única raíz y el valor es 2, que sabemos que si este valor lo sustituimos o reemplazamos donde dice x, 2 al cubo es 8, si a 8 le restamos 8, evidentemente verifica el valor 0. También tenemos otras ecuaciones, como las bicuadradas. Bi, sabemos que este prefijo significa 2, o sea, es dos veces una ecuación cuadrática. Responden al formato
de un trinomio de grado 4, donde los exponentes van de 2 en 2. También el coeficiente del término cuadrático debe ser no nulo. Estas ecuaciones por sustitución se reducen a una cuadrática. Por ejemplo, se puede pensar en un x cuadrado que sea un valor t. Este tipo de sustitución no impone un valor a la nueva variable, la podemos llamar t, v, z. Generalmente utilizamos las últimas letras del abecedario. El ejemplo nos muestra un trinomio de grado 4 en donde vamos a utilizar la sustitución que habíamos sugerido. Entonces, nuestro x cuarta es un x cuadrado al cuadrado. Por eso nos queda t cuadrado. Nuestro x cuadrado se sustituye por t, pero conserva el coeficiente. Y por último, 9. Ahora que tenemos la fórmula de una ecuación cuadrática con sus tres términos, podemos ir o a la fórmula resolvente o a la calculadora científica. Obtenemos estos valores. Por supuesto, nuestra ecuación no era en t, sino en x cuadrada. Entonces volvemos. Nuestro t1 era nuestra x cuadrada 1 igual a 9. Y nuestra t2 es nuestra x cuadrada 2 igual a 1. Cada una de ellas, a su vez, va a abrir una nueva ecuación de grado 2 y es posible porque este 2 exponente pasará a ser índice de una raíz para 9, de donde salen los dos valores 3 y menos 3, y para la segunda 1 y menos 1. Por supuesto, estos cuatro valores, si se sustituyen en la ecuación original, nos va a dar la validación y podremos asegurar que el conjunto solución es conjunto discreto formado por 3 menos 3, 1 y menos 1. Hasta acá hemos resuelto ecuaciones algebraicas de primer grado, con y sin paréntesis, con fracciones, con radicales, y hemos seguido una serie de pasos que se aplican tanto en una cuadrática como en cualquiera de las que vamos a seguir viendo en este curso. Si este video te ha sido de ayuda, dale me gusta, compártelo y coméntalo. Así vamos a conocer tus intereses. También no olvides suscribirte a nuestro canal y así te mantenemos informado de nuestros próximos videos. Bueno, te espero en la lección 11. Hasta el próximo encuentro.